Les saludamos como siempre sus anfitriones en la hoja suelta Wendy Osorio. y Omar Espinosa, sus arqueólogos de confianza aquí en Libreta Negra MX. Acabamos de pasar una jornada electoral en este 2024, pues ya saben, llena de dichos y trechos y muchas cosas con grandes peleas y todo, pero lo importante es saber cómo se va a construir un proyecto de nación, cómo es que históricamente hemos llegado a lo que hemos llegado. Entonces, para conversar sobre estos temas en este programa del que vamos a hablar de qué significa ser México, nos trajimos de vuelta a nuestra querida amiga Marisol Reyes, historiadora, y pues que maneja estos temas de nacionalismo, arte y otras chunches que siempre son importantes saber para conocer las identidades de México. Marisol, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Hola, pues muy bien y muchas gracias por la invitación. Estas de chunches y otros artilugios de la nación, dirían por ahí. Exacto. Pues ya deberíamos tener más seguido a Marisol por aquí, porque son temas que son recurrentes para toda nuestra audiencia y que además, bueno, tú como historiadora, Marisol, pues sí nos vas a dar luz sobre muchas cosas, que desde el lado, desde la arqueología, luego sí andamos metidos en eso, pero no nos damos cuenta. Y ojo con eso. Pero bueno, vamos a empezar hablando, pues tú hablabas de identidades, Omar, sí, en plural, pero yo quiero preguntarte, Marisol, a ver, que nos des luz, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de una identidad nacional? Y bueno, el ejemplo de México, pero, o sea, como... ¿Quién dice que estas características son las que identifican a la nación mexicana? ¿Dónde se decide? ¿Cómo se transmite además? Entonces, pues venga Marisol, cuéntanos, ¿de qué va esto? Pues bueno, así como cuando habíamos estado platicando un poco de las ideologías, de que tenemos una por default, si es que no nos damos cuenta que está ahí, algo muy similar sucede cuando hablamos de identidades. Todos tenemos que crearnos una manera en la que vamos pues conduciéndonos por el mundo, todos tenemos que buscar elementos a partir de los cuales nos sintamos afines con los lugares que habitamos, con los espacios en donde convivimos con otras personas. Y las identidades básicamente son distintos elementos a partir de los cuales componemos una propia personalidad y que también amalgaman la manera en la que estamos coexistiendo con otros. Cuando le agregamos ya el sufijo nacionales, esto ya implica una construcción, en este caso, completamente estatal, por lo que implica el hecho de hablar de una nación. Entonces, en este caso, cuando hablamos de identidades nacionales, son todos aquellos elementos que nos vuelven comunes o afines a una construcción imaginada de lo que es un Estado-nación. Entonces, aquí es muy curioso porque cada quien se va a forjar la identidad básicamente como Diosito le da a entender, es decir, a partir de nuestra comunidad, pues a lo mejor yo me siento afín con no sé, con mi casa, con el pueblo de Axotla porque tenemos una iglesia en común, o me siento afín a ellos porque tenemos un santo patrono en común. Entonces, a partir de cosas locales se empiezan a generar estas, pero el tema con el Estado-Nación es que es un territorio muchísimo más extenso y que en muchas ocasiones pues implica identidades, pueblos, comunidades o culturas muy, muy diversos. Entonces, una de las primeras cosas que se tienen que hacer con ello, número uno, es que la gente se reconozca como parte de un espacio que a lo mejor no está amalgamado y que aparte tienen que construir los elementos que van a dar como sentido a que la gente se sienta perteneciente a. Entonces existe un proceso como de estandarización de pues patrones o cosas culturales para que la gente pues sienta esta afinidad. Ahora, ¿quién lo define y quién lo decide? Pues es un proceso así de décadas y décadas, es más, hasta podríamos decir de siglos, de cosas que la gente va a empezar a identificar como propias a partir de la oficialidad del Estado-Nación. Y estos proyectos, por lo menos en México, pues suceden a partir del siglo XIX y que justo ahorita, como mencionaban los arqueólogos y los antropólogos, están así súper, súper inmiscuidos en ello, porque pues básicamente son quienes nos dan las pautas de qué elementos son los propios de un territorio o de una nación. Hace un tiempo yo me estaba peleando con un antropólogo, que no voy a decir nombres, no, sí, sí voy a decir nombres, porque en realidad es Sí. una conversación muy nutrida también para que lo inviten, que es el así denominado antropobux.
que le estaba yo diciendo, no, es que la antropología sí es la hija del colonialismo, y él me decía, no, porque ¿cuándo has visto que esto sustente un proyecto de Estado-Nación? Y yo, permíteme hablar del caso de México, porque justamente digo, llegamos a un punto muchísimo más amplio y llegamos ya a un consenso y nos estrechamos la mano, pero justo lo que yo le decía era que la antropología y la arqueología sí estaban completamente inmiscuidas ahí, que se dieran cuenta o no, pues ya era otra cosa. Pero básicamente muchos de los elementos, principalmente en el Estado mexicano, que componen esta unificación como cultural y nacional de lo que es nuestra identidad y a lo que nos sentimos arraigados, pues viene de las investigaciones de arqueólogos y antropólogos. Entonces, pues así como que, digamos, muy neutral, no es, porque justo le pasa algo como a la ideología, ¿no? Si no te das cuenta que tienes una ideología, pues por default tienes la del sistema, y pasa lo mismo con ellos. Si no te das cuenta que estás participando en un proyecto del Estado-Nación, pues terminas contribuyendo y colaborando a unificar y a estandarizar muchos de estos elementos. O sea que aquí van a volar cachetadones por todos lados, ¿no? Y ya se señalan incluso hasta culpables de las identidades nacionales, o en este caso de la identidad Pues nacional. es que si a ejemplos nos remitimos, Omar, sobran Sí, no, muchísimos. creo que de este lado no vamos a salir bien librados. Pero creo que se nos olvidó al inicio del programa dejar una etiqueta de advertencia de que vamos a estar, pues yo creo que balanceándonos entre temas históricos, antropológicos, discursos de arte e incluso este contexto de elecciones que pues básicamente está a flor de piel, porque pues al final, como dirían en universos cinematográficos, todo está conectado. Y además creo que aquí también cabría hacer un mensaje de conciencia, que las ideologías, este tema de las ideologías es un programa pasado que tuvimos con Marisol cuando se estaba muy presente la controversia de los libros de texto, de que pues venían ideologizados, ¿no? Entonces, si les interesa el tema y pues tener como ese previo, vayan a ese programa y después se regresan a porque también se puso bastante bueno. Y recuerden solamente como ese recordatorio, que las ideologías son como tu afore. Si no sabes que la tienes, está volando y flotando por ahí. Entonces tienes que ir a ver qué onda con tu afore, ¿no? Así, amistades que tienen afore. Pero Vayan y también chequen. saber de qué va, luego pues sí te deja más preocupado porque bueno, y entonces dices, bueno, sí es, pero no es, y además pues está como que difícil saber que sí vas a ser beneficiado, ¿no? A partir Sí. Ay, qué feo ejemplo de Es una metáfora muy real, pero pues ya saben, hashtag Igual de vida adulta. angustiante. Sí. Claro, claro. En otra ocasión tenemos que hacer algún programa del SAT y la historia. Y es frustrante porque, o sea, sí puedes ver, ¿no? Cómo va el progreso, cómo se va acumulando, digamos, en tu cuenta, pero a la vez no puedes tenerlo. Qué Es complejo como es el esto. patrimonio cultural. Puedes ver cómo se Es acumula allá tuyo, pero afuera, no. O sea, pero no puedes patrimonio tener. Pero no lo finalmente, puedes ¿no? intervenir con pintas, No, porque es tuyo, pero tú no lo no puedes decides, intervenir. ¿sí? Sí, Exacto. no decides. Hay algo que lo regula. Qué buena metáfora, es gran metáfora la ¿Verdad? de la Afore. Ujú. Y Pero también yo sí, quiero poner un pequeño disclaimer, que justo recordando un poco esta amistosa discusión que tuve con este ser, em, no hay que reconocer las grandes brechas que tienen nuestras profesiones, ¿no? Porque, por ejemplo, yo también puedo decir que la historia entonces es la hija del Estado, porque que está justificando al Estado más que un discurso histórico. Esto, pues desde la polis griega eso se hace, la historia justifica al Estado, y yo no me ofendo, pero pues también hay que hacer partícipes y pues sí hablar un poco de que tanto la arqueología como la antropología, que van a ser temas periféricos que se tocan porque justo pues los elementos a partir de los cuales se componen estas identidades pues son prioritariamente arqueológicos históricos, pues también entender que esas disciplinas pues estuvieron inmiscuidas en ello. Ahora son responsables y son malos malotes de Malolandia y ellos dijeron, sí, yo con esto voy a hacer una identidad nacional. Pues no, pero yo pongo el disclaimer porque sí me ha tocado, no solamente con esta persona, sino con varios arqueólogos y antropólogos que dicen, no, pero nosotros somos neutrales, y yo, no pero creo, es amigo. que, a ver, bueno, por ahí dicen, pero tú nos dirás si es verdad o no, Marisol. Desde la antropología y la arqueología sí se construyen narrativas en cuanto a estos temas, por ejemplo.
Pero los historiadores dicen que ellos no. Pues No las están construyen. sesgados, ¿no? Están, mira, no tomaron clase de filosofía de la historia ni de teoría de la historia entonces, porque entonces, ¿cómo estás virtiendo tus investigaciones y tus interpretaciones? O sea, los historiadores quieren vivir con la idea de que porque se encuentran un archivo inédito por ahí y lo pasan a limpio en sus investigaciones ya son imparciales, y no es cierto. Todos tenemos una manera en la que vamos a empezar a decantar la investigación que tenemos. O sea, el archivo o la prueba que tenemos ahí tangible no es suficiente, necesita de interpretación. Y a veces se les olvida que, aunque estén pasando un dato de la foja a su tesis, están siendo partícipe de un proceso hasta hermenéutico en donde están interpretando datos. Nunca nadie es neutral, ni siquiera los médicos o ni siquiera los más científicos así no sé, matemáticos, físicos. Todo requiere de una interpretación para ser pasado a las letras, al papel, al discurso. Y evidentemente también los historiadores construyen narrativas. Quien diga que no, pues que se regrese a tomar filosofía de la historia y teoría de la historia, ¿no? Digo yo, bueno, estoy siendo muy cruel, pero no Pero me es que sí es importa. necesario, la verdad es Necesario. que porque esa imagen de la objetividad se transmina a la gente que no está dentro del gremio. Y entonces dicen, no, pues es que toda la historia tiene que ser objetiva. Y entonces luego salen figuras mediáticas que no necesariamente tienen este marco conceptual. Y entonces dicen cualquier cosa o se convierten en hitos históricos de narrativas y entonces estamos como estamos, ¿no? Y entonces por ahí en diferentes plataformas de redes sociales nos encontramos como de, y sabías que Maximiliano no sé qué cosa o que Porfirio Díaz no era tan malo, malote y cosas así bien acá y dices, no lo sé amigo, Rick me parece que no es auténtico. Pero bueno, yo creo que estaría bueno ahorita que evocas a Anthropobooks. El otro día nos lo topamos en la ENA y pues igual y podríamos armar una mesa, no sé, si Anthropobooks nos ves aquí, escríbenos. Y si quieren ustedes, audiencia del Beta Negra MX, una discusión mucho más grande de esto y que se armen los sillazos, también pongan aquí en los comentarios. Yo creo que estaría bueno, ¿no? Igual como la mesa que armamos con Mario Fuente. Pues en ese caso hablamos de mestizaje, pero pues aquí podríamos ampliar mucho más el tema. Y ahorita que ya estamos en la situación de armar narrativas y agarrándome de esta idea de que pues, las generan o no, pues justamente la pregunta sería si la historia se ha usado para construir la identidad nacional, ¿no? O en este caso, esta noción de Estado, ¿no? Ya lo mencionaste un poco, pero pues venga, vamos a adentrarnos al tema. Pues justo es fundamental para construir esta identidad y esta unificación de la nación. Y esto, digo, yo siempre me remito a este ejemplo porque es como lo fundamental para entender un poco cuál termina siendo la labor de la historia dentro no solo del así denominado Estado-Nación, que ya es una construcción, podríamos decir, un poco más moderna, sino desde tiempos inmemorables. Y justo me remito un poco a estas primeras clases que uno tiene en la carrera de historia, que son las historiografías, ¿no? Desde el inicio de los tiempos, en la polis griega, para poder justificar la polis griega, tú tendrías que recurrir al discurso de la historia. Y la historia lo que hacía era marcarte de dónde venían nuestros antepasados, por qué estaban ocupando el territorio que estaban ocupando, cuáles eran los fundamentos o las razones por las cuales la gente estaba habitando el espacio que habitaba y sobre todo como para construir esa identificación generaban marcadores a partir de los cuales te decían, bueno, es que aquí hubo, no sé, un mito fundacional y de creación. Entonces, a partir de eso, nosotros nos quedamos a vivir aquí y tienes que estar orgulloso porque este es tu legado. Entonces, esto es algo a lo que pues, se le conoce como la historia, que ya pues entendemos más modernamente como la historia tal cual, la historia de algo, pero en ese momento son básicamente narrativas. Entonces, a lo largo de los siglos y por los siglos de los siglos, para poder fundamentar un espacio, siempre se requiere de la memoria. Entonces, la historia y la memoria van casi de la mano, no son lo mismo. Uno es un proceso mental a partir del cual generamos datos o tenemos
Tenemos como ahí la información disgregada por todos lados y la historia ya es ese relato procesado a partir del cual se recogen estas memorias, que pueden ser memorias colectivas o memorias individuales, se recogen, se procesan y ya se vierten a modo de discurso. Entonces, la historia siempre ha estado presente en la manera en la que se justifican este tipo como de narraciones o este tipo de memorias, y sobre todo es la manera en la que se procesan, insisto, todas estas memorias colectivas o memorias nacionales y se vuelven parte de un solo discurso. Para poder llegar justo como a este punto de entender la importancia de la historia, igual siempre remito mucho a que es necesario empezar a ahondar un poco más en lo que es la historia desde la teoría y la filosofía, porque generalmente, ahorita que pues estuve haciendo esta investigación del libro de texto gratuito, la historia la encontramos de dos formas, como conocimiento histórico, es decir, fechas y datos, y como pensamiento histórico, es decir, el pasado, las líneas del tiempo, el ubicar cosas en mapas a través del tiempo. Entonces, que es el pensamiento histórico, es una de las cosas a partir de las cuales pues todos nos guiamos. No podemos, no sé, por ejemplo, salir a la calle y no tener como ese recuerdo de, ¿qué camión debo de tomar para llegar a mi casa o en qué estación vivo? O sea, esas cosas son parte de cómo se configura ese pensamiento histórico y que son utilizadas y recurridas para ya ahora sí pasar a lo que es ese conocimiento histórico, porque necesitamos esas categorías básicas que es espacio-tiempo. Entonces, la historia siempre está inmiscuida en ese proceso. Lo que pasa es que los productos a partir de los cuales nos inmiscuimos en ese proceso, los tomamos como verdades, porque tenemos la prueba de que sucedió. Es decir, encontramos un sitio arqueológico. Entonces tenemos la prueba de que eso pasó, pero ¿y eso, pues, qué me está diciendo o qué quiere decir? Entonces, el inventar, y lo pongo como inventar porque sé que es todo un proceso de investigación, pero el inventarle una historia o adjudicarle características implica el recurrir a ese pasado, y ese pasado es lo que empieza a justificar el por qué eso está ahí y por qué eso es mi legado. Y eso ya son acciones que también pues comete tanto el Estado-Nación, pero son tantas y son tan amplios los mecanismos y los recursos a partir de los cuales el Estado-Nación crea estas identidades, que a veces no nos damos cuenta que estamos inmersos en ellos. Y por eso ponía yo el caso de las exposiciones, las ferias universales, el patrimonio arqueológico, los discursos oficiales, los libros de texto, las conmemoraciones. O sea, es un largo entramado de recursos que pues les llamaremos dispositivos, como algo capaz de moldear la subjetividad de las personas para que esto se concrete. Entonces, pues más o menos así es como está ahí la historia inmiscuida. Digo, es la historia y otras 8 o 9 ciencias más, pero la historia básicamente lo que hace es darnos el relato, que es como la base en donde pues, podemos empezar como a discutir o a ver de dónde vienen esas identidades. Claro, pero esto sí es importante como reflexionarlo, porque tiene que ver también con las formas en las que nos están, entre comillas, indicando cómo debemos pensar el pasado, cómo debemos situarnos en el presente en un sentido individual, pero también colectivo, y además cómo debemos sentirnos ante los ojos de quienes quizá nos tienen otro tipo de identidades. Y en un panorama, digamos, más geográfico, cómo también te proyectas comparado con otras naciones. Entonces, en este caso, sabemos que México, y yo hablo más en un sentido también como del rubro turístico, que bueno, desde el siglo XIX ya se viene también armando esta gran industria, que bueno, sí ha cambiado, pero bueno, al final de cuentas, creo que sigue usando los mismos recursos. Y por ejemplo, muy a inicios, bueno, cuando ya se empieza a hablar como de un turismo, pues que se lleva a cabo como estas cuestiones que tienen que ver sí con espacios de esparcimiento, pero también ya se habla de un turismo, por ejemplo, cultural, como si los otros no lo fueran. Pero bueno, tenemos todo un episodio de este tema y no vamos a debrayarnos tanto en eso. Pero a lo que voy es que, por ejemplo, si vemos los recursos que se utilizan para promocionar, por ejemplo, a México en el panorama internacional, pues sigue ciertos temas, ciertos
como eslogans ciertos símbolos también, ¿no? De lo que aparentemente o lo que se dice que nos identifica como México. Y bueno, esto pues sí tuvo como mucha importancia y presencia en estos espacios, por ejemplo, las ferias internacionales, en donde se presentaban y se armaban estos pabellones, pues que tenían ciertos elementos arquitectónicos, gráficos, donde se proyectaba, ¿no? ¿Qué es lo que es México? ¿Qué es lo que México representa dentro de un panorama mundial? Pero, ¿qué nos puedes decir de este tema, Marisol? Pues bueno, el construir una identidad no solo implica que quienes están dentro de la comunidad se lo crean, sino que también tienes que validarte al exterior. Y lo interesante, justo como de esto que comentan de las ferias internacionales y lo que implica el proyectarse al exterior y tener como esa visibilidad del otro, es también insertarse en una dinámica internacional y en una dinámica de la modernidad. Cuando México empieza a participar en estas ferias internacionales, es justo durante el gobierno de Porfirio Díaz, de todos esos miles de años que estuvo ahí. Y justamente lo que él quería era que la inversión extranjera pudiera llegar a México, pero a través de mostrarles la grandeza a la nación. Es decir, que no nada más pensaran de que, bueno, pues es ahí un país que en ese momento era muy utilizado este término profundamente colonialista y racista que es bananero, porque justo estaban ahí las compañías de bananas en Centroamérica, pero era como demostrarles que no era eso. Entonces, ¿cómo yo le demuestro al resto del mundo que mi país no nada más es para que vengan pues, no sé, a llevarse unas cuantas frutas e irse? Entonces, para poder equipararse al resto de las naciones, empieza todo este proceso de modernidad y que su ferrocarril y que su telegráfico y cosas de esas. Pero parte importante de eso era insertarse en una narrativa de historia universal y era preguntarse cómo México encaja en esta universalidad. Porque también ahí es muy importante que cuando hablamos de cómo se construyen y cómo va cambiando la manera en la que uno se proyecta culturalmente un país al exterior y cómo están construyendo su propia nación, es pensar en cuál es la idea de la historia imperante en el momento en el que eso sucede. Por eso les digo que esto es un tema muy, muy, muy de filosofía de la historia, porque es preguntarse aquí cómo están viendo la historia. Entonces, en ese momento, a finales del 19, la idea imperante era justo pues mucho esta idea hegeliana de esa historia universal construida a partir de pequeñas piezas de rompecabezas y cada una de las naciones era una pieza de ese rompecabezas. Entonces, la pregunta ahí era cómo México se inserta en ese enorme rompecabezas que es la historia universal. Entonces empiezan a hacer equiparaciones del cómo, no sé, el pasado mesoamericano se inserta, por ejemplo, en este gran pasado antiguo con los egipcios y con los babilónicos. Entonces tienen que empezar a hacer esos símiles para que la gente observe que, este también tuvo un desarrollo como el resto de las naciones. También pasó por estas etapas y ahora está en este proceso moderno. Entonces, el inicio de toda esta como interconexión hacia el exterior que empieza con esas ferias universales, pues en realidad lo primero que mostraban, pues no eran sus grandes pabellones ahí, casi neomexicanos con así el Cuauhtémoc esculpido como si fuera un friso del Partenón, sino era mostrar la industria en México. Y poco a poco culturalmente se fue incluyendo pues descubrimientos arqueológicos, se fueron montando como estos pabellones. Creo que justo en el último que estaban hablando de videojuegos, que fue donde yo metí mi cuchara, este, este enorme como pabellón que hicieron, que era el pabellón azteca, que era como toda una recreación que se llevaron a Francia para que vieras qué bonito y qué grande era México, más que demostrar o más que querer hacer esta como divulgación cultural, era una idea de decir, mira, o sea, sí tienen un progreso, o sea, sí pasamos por estas distintas etapas y mira lo grande y poderosa que es esta civilización. Y ahora, mira, hasta industria tenemos, porque justo en los pabellones se presentaba, sí, una parte de descubrimiento arqueológico y cultural que no era la prioridad y se mostraba la industria. Entonces era una manera de equiparar ese progreso moderno de tenemos descubrimientos y también tenemos industria. Digo, poco a poco ya va cambiando y van teniendo otro tipo de relaciones de diplomacia cultural con otros
con otras naciones, pero la base y el inicio es justo eso. También por eso es muy importante resaltar la labor de arqueólogos y de antropólogos en este periodo, porque justo a quienes se les empiezan a financiar estos proyectos o quienes empiezan a hacer partícipes de esto, que no digo que no descubrirán cosas importantísimas, era ellos. Es decir, a lo mejor pueden descubrir, no sé, un sitio arqueológico y ya hacen su propia interpretación, pero el Estado lo va a utilizar siempre a su beneficio para mostrar pues las grandezas de la nación. Y entonces exploren Teotihuacán. Exactamente, Sí. Reconstruyan Teotihuacán. Porque, pero bueno, es que sí lo destruyeron. Entonces ahora, o sea, exploren, pero luego reconstruyan para mostrar cómo era, ¿no? Porque sí era algo grande. Y eso es algo que, de cierto modo, sí representa como una cruz en parte de la historia de la arqueología mexicana, porque siguió como reproduciéndose este modelo. Pero bueno. Y se sigue reproduciendo porque al final seguimos teniendo, o sea, de manera paralela, cuando Porfirio Díaz está participando en los pabellones, con esos pabellones en las ferias internacionales, pues vamos a ver que también está preocupado, por ejemplo, por una fecha que va a ser insigne para él, que va a ser 1910, que es ni más ni menos que el centenario, ya iba a decir bicentenario, pero no, eso fue después, el centenario de la independencia. Y con este centenario de la independencia que le va a tocar a él, evidentemente no se va a quedar con los brazos cruzados. También va a empezar a generar una serie de actividades que construyen de igual manera esta identidad mexicana. Por ejemplo, mucha gente no lo sabe, pero no es hasta esta celebración del centenario de la independencia que, por ejemplo, se establecen los trajes típicos por estado de la República. Y por otro lado, pues también que una de las actividades más grandes que hubo en ese momento fue abrir Teotihuacán como oficialmente una zona arqueológica abierta al público. Y esto público nacional, pero también en vistas de una proyección internacional, es decir, como tal cual, una zona turística. Y digo que se sigue replicando porque si ustedes checan cuál es una de las zonas arqueológicas más importantes para el turismo actualmente, pues va a ser Teotihuacán. Cosa que pues ya tiene pues un poco más de 200 y pico años, entonces no es poca cosa. Entonces, en ese sentido, ¿qué otros elementos se utilizaron para construir esta identidad nacional? Y particularmente, ¿cómo es esta relación entre lo que llamamos gobierno y pues estas manifestaciones que pues en un primer plano no son tan homogéneas como nosotros podríamos pensar, sino pues que más fue como ir tomando elementos, ¿no? Pues es toda una construcción de lo que es lo nacional y lo mexicano. Hay un sujeto muy divertido que justo empieza a reflexionar sobre esto, que es las fiestas del centenario propiciadas por Porfirio Díaz, que es José Moreno Villa, que empieza a hablarte de lo que es lo mexicano. Entonces, si bien previo a lo que es ya 1920 como la pauta en donde, porque esas no son las segundas fiestas del centenario. O sea, las fiestas del centenario que hace Porfirio Díaz son en 1910 y tiene todavía como una construcción bastante decimonónica, como muy metida en lo que es la pintura de corte histórico del 19, que es un poco más como hacer un símil de escenas bíblicas o de escenas así un poco más europeas, que son creadas por la Academia de San Carlos, de lo que es la historia. Tenemos como estas de el descubrimiento del pulque o lo que es como cuando le queman sus pisitos a Cuauhtémoc, que hacen pues varios pintores de San Carlos. Y las fiestas de Porfirio Díaz todavía tienen este corte. O sea, todavía es como esa parte exótica, como tener esa remembranza de lo que eran estos pabellones, es decir, todavía un poco más a la usanza de lo que es lo griego y lo romano, como haciendo un símil para reconstruir esta ventana al pasado, y lo pongo muy entre comillas porque pues, el pasado, las angustias del pasado no las podemos conocer, entonces estas interpretaciones del pasado y esas fiestas del inicio de la independencia, que son en 1910, de Porfirio Díaz, todavía tienen este corte. Pero ya las de 1920 son justo de las que hablas, las que hacen ya la consumación de la Revolución Mexicana y que hacen por la consumación de la independencia. Y estas ya son una cosa de la invención. Así, esa es la verdadera invención de México, porque es retomar
todos estos elementos que ya se habían como empezado ahí como a pelotear a finales del 19, agarrarlos y decir, esto es lo mexicano. Y ahí están ya inmiscuidos Roberto Montenegro, el doctoral, José Vasconcelos, y ahí ya estaban ellos teniendo o haciendo reflexiones un poco más apegadas a descubrimientos arqueológicos e históricos que se habían hecho a lo largo de finales del 19 y ya estaban empezando a tener una reflexión distinta, ahora sí, como decía José Moreno Villa, de lo que es lo mexicano. Inclusive también aquí ya vemos como un poco las vísperas o vemos asomarse un poco más la raza cósmica. Y ya es una forma de amalgamar las formas de entender lo mexicano, es decir, esto de los trajes típicos, de la música, los sones del mariachi, de Blas Galindo y cosas así que se presentaban en ferias internacionales y que se presentaban ahora sí ya propiamente en museos, ahí empezando a estandarizarse. Pero previo a esto, en lo que hizo Porfirio Díaz, son como los pequeños ensayos de lo que es amalgamar toda esta nación, inclusive en esta parte como final del 19, cuando se empiezan a presentar ya en las ferias y exposiciones universales, todavía no hay una idea como bien definida de lo que es la arquitectura mexicana o de cómo se ve lo mexicano. Por ejemplo, el kiosco morisco fue uno de estos pabellones que se presentó al extranjero y ahí hace poquito fui y me quedé viendo así el kiosco morisco y dije, ¿por qué demonios mandas tú como mexicano un kiosco con arte mudéjar si esto no tiene nada que ver con México? Y en realidad, pues ahí el fundamento es que, pues como es acero, como todo eso está hecho con acero y son aceros el acero que empezaba a ser la fundidora en Monterrey, era como una forma de mostrar al extranjero, miren, tenemos industria de acero, miren, pueden invertir aquí si quieren. Entonces ya no es tan fundamental el mostrar como una arquitectura mexicana, sino más bien mostrar el material como una posible beta de modernización. Pero ya a partir del 20, cuando empiezan a tener estas relaciones diplomáticas y a tratar de presentarse al exterior, ahí sí ya hay una definición de qué es la arquitectura mexicana, que justo para Vasconcelos era lo neocolonial, es decir, hacer adaptaciones, y ya después empiezan a tener otras como implementaciones arquitectónicas, pero en ese momento ya no es el mostrarte el material de mira mi progreso, sino ahora sí es mira mi cultura, mira lo rica que es mi cultura iconográficamente hablando. Y como datazo cultural nada más, para que no se queden con la duda, por si no lo tenían presente, kiosco morisco es el que se encuentra actualmente en el jardín de Santa María la Ribera. Si quieren tener un acercamiento menos próximo a ese tipo de arquitectura, pueden también checar lo que es el kiosco de actualmente el jardín principal de Coyoacán, que digamos no está en ese contexto arquitectónico, pero también fue elaborado más o menos con la misma idea. Claro, y mira, con todos estos ejemplos que nos está poniendo Marisol, o sea, lo que estamos viendo es que hay momentos en los que ciertos personajes con un poder que vienen desde diferentes áreas, las ciencias, las artes, y que bueno, tienen aquí una cuestión pues muy influyente, si queremos verlo de ese modo, y son quienes tienen este peso en las decisiones sobre lo que se va a proyectar dentro del país, pero también fuera, o sea, a nivel internacional, sobre cómo debe verse, cómo debe pensarse la cuestión mexicana, en un sentido, pues, cultural. Pero, Marisol, con todo esto, ¿podemos hablar de que estos procesos de construcción de la nación son democráticos? No, por supuesto que no. No, nada de esto nunca es democrático. Solamente llega un momento en el que ya la gente se lo apropia y se lo adueña y hace con ello lo que quiere, porque son identidades vivas. ¿Mm? Pero la manera en la que esto se escoge, se selecciona, se muestra, se hace todo este proceso, nunca es democrático. Siempre hay una fracción del Estado-Nación que decide cuáles van a ser sus imágenes oficiales, sus piezas oficiales, qué van a mandar al extranjero, qué no van a mandar al extranjero. Y sobre todo justo la exposición que yo analicé en la licenciatura, pues venía de parte del Departamento de Propaganda ya institucionalizado oficialmente por Lázaro Cárdenas, porque era fundamental mantener esta construcción al exterior y sobre todo mantener esas relaciones diplomáticas en momentos de tantísima tensión.
Entonces eso nunca es como que el pueblo decida qué quiere, qué quiere que le represente. Lo decide, pero ya una vez que le son presentadas todas las opciones. A lo mejor, y esto es algo interesante, puede construirse esta identidad a partir de sondeos medio etnográficos y antropológicos que pueden hacerse, porque, por ejemplo, hay una cosa bien divertida que hizo Adolfo Besmagart, que es quien se encargó básicamente de estandarizar lo que era la construcción del arte popular mexicano. No recuerdo ahorita el nombre, pero lo que él hizo fue ver y así por años y por años y por años piezas que él consideraba como arte popular. Así, ¿no? Con todo lo clasista y racista que puede sonar, designar algo como arte o no. Pero se puso a ver arte popular, es decir, cazuelas, vasijas, rebozos, zarapes, todo lo que se encontraba que entendían como lo popular y estandarizó los trazos. Entonces él decía, bueno, lo que más reconozco que hay en estos harapes es un patrón cuadrado, y hacía los patrones cuadrados. Bueno, y lo que más identifico en estas vasijas son los patrones circulares. Entonces, a partir de eso, él generó un método de dibujo, y ese método de dibujo se empezó a enseñar en todas, pues, ya después se fue incorporando a la academia oficialmente, pero ese método se utilizaba para enseñar artes. Entonces, si tú querías hacer arte mexicano, te apegabas o buscabas el patrón de dibujo que había creado Adolfo Besmagart. Y a partir de eso empezabas a dibujar a la nación. Es Y un ahorita para qué no... proceso... ¿Eh? Ajá, No, dime. no, adelante, adelante. Ahora te pregunto. Es que ya se me olvidó que te estaba diciendo. No, no es cierto. Entonces, a partir de eso, pues empezaban a crear cómo se veía la nación. Es decir, las primeras pinturas y murales que se empiezan a hacer, pues son a partir de la estandarización del proceso y el método de dibujo de Besmagart. ¿Es un proceso democrático? Pues sí y no, porque lo que hizo Besmagort fue ir a preguntar a todas las comunidades cuál sagún, a recopilar su información, a buscar a todos y a entrevistarlos, pero pues obviamente él y pues su largo proceso así sesudo de ver qué era y qué no era el arte, pues lo hizo llegar a esos patrones. Entonces, está ahí un poco extraño. Ahora ¿Dónde sí. hemos visto eso Sí, recientemente? eso ni pasa. Es que también tiene un lado bastante criticable, porque en realidad está haciendo una apropiación por parte de una figura de autoridad, en este caso artística, no tanto política, aunque sí, porque al final se utilizó. Pero bueno, pues en realidad creo que es un proceso de construcción que actualmente se está comentando mucho, ¿no? Entonces, tesis como la tuya y como la de otros, pues otra gente que está más o menos en la misma generación que nosotros, pues está hablando de esos temas, ¿no? Ahorita hay un movimiento en la academia que es el movimiento de descolonización y pues cómo es que no necesariamente es que nosotros, porque eso nos tocó a nosotros, o al menos a mí de manera personal, era como o sea, estudias arqueología y la arqueología mexicana se entiende un tanto como antropología, o al menos eso es lo que yo vi cuando me tocó estudiar en la ENA. Y era como de, bueno, es que tu trabajo es darle voz a a las poblaciones del pasado que no lo tienen, o incluso a las actuales que no se pueden comunicar directamente, pero tú dices así como de, no pueden, no quieren, o más bien nosotros somos muy necios. Y entonces ahí hay una discusión de trasfondo mucho más gruesa de lo que uno podría pensar. Sí, porque si ustedes pensaban que era casualidad que fuera el propio Estado-Nación que rigiera todo esto que se categoriza como patrimonio cultural a través de sus instituciones, pues no, eso es algo ya que lleva más de casi un siglo, ¿no? Que se institucionaliza y pues por supuesto es algo que sigue vigente. Sí, y en ese sentido les recomendamos que vayan a escucharse el programazo que hicimos con Víctor González Robles, porque ahí discutimos el tema de la concepción del patrimonio o herencias culturales. Y pues es un poco irónico que sería, lo comentamos hace un momento, es como es el patrimonio de todos, ¿no? De la nación, de todos los ciudadanos, pero pues no lo puedes ver, tocar, asimilar, nada. Es más, te lo voy a cuidar, te lo voy a quitar porque tú no lo cuidas bien. Y entonces ahí lo ponen afuera del Museo Nacional de Antropología. Ya contamos esa historia en algún otro programa. Pero justo, Marisol, lo que yo te quería preguntar era
si nos pudieras dar ejemplos de estas pinturas u obras de otros géneros o de otros formatos, mejor dicho, de los que tú estás comentando, ¿no? De esta estandarización de la comunicación artística mexicana y de lo que era verdaderamente, entre comillas, mexicano. Es que hay tantísimas cosas que surgen del 20 al 40 que es así, como que me sentiría como el de los Animaniacs que va así señalando los mapitas así bien rápido, porque podrían ser todo el muralismo mexicano. O sea, por más revolucionario que pueda ser, hace poco estaban enojados conmigo en Twitter porque les dije que yo lo estudiaba justo porque odiaba el discurso del Estado-Nación y entonces me decía, pero ¿cómo, maldita fascista? ¿Cómo te atreves a cuestionar a nuestros grandes artistas? Y es una de las cosas interesantes porque pues la gente asume que son revolucionarios cuando pues ¿quién te financió tu proyecto, amigo Diego Rivera, ¿no? O amigo José Clemente Orozco. ¿Por qué solo conocemos a tres muralistas cuando hay un montón de muralistas haciendo otro tipo de discursos o cuando hay mujeres muralistas hablando de su experiencia como maestras rurales, llámese Aurora Reyes? ¿Por qué solo conocemos a ellos? Pues bueno, parte de esta estandarización cultural es buscar eso mexicano y también buscar un discurso concreto de lo que es la historia de México. El hecho de que la gente, justo por ejemplo, ¿no? ¿Por qué Mario estudia lo que estudió? ¿Por qué Mario se enoja con quien se enoja, ¿no? Pero es que ¿por qué dicen que, no sé, que tienen metales y que están, o sea, justo viene del muralismo mexicano quien se encarga de estandarizar ese tipo de discursos porque es muchísimo más sencillo. Ahora, pedagógicamente es muy útil, por supuesto. Fue tan útil que hasta la fecha nos repetimos los mismos mitos, o que hasta la fecha, cuando uno quiere ilustrar, es más, no nos vayamos tan lejos, ¿con qué está ilustrado la historia mínima de México del Colmex? Muralismo. Porque es tan sencillo tomarlo, porque no solamente se estandariza lo que es lo mexicano, sino lo que es la historia de México. Entonces, en pinturas como no sé, la epopeya del pueblo mexicano de Diego Rivera, que está en Palacio Nacional, que también ahí es muy importante tomar en cuenta el espacio en donde está, es decir, no solamente es el discurso, está en Palacio Nacional. Y también ahí es pensar en dónde se reprodujo la pintura. Está en Río Escondido, que sale María Félix, que fue una de las películas más difundidas en el siglo XX en México, y era de una maestra rural que iba al punto más recóndito de quién sabe dónde a llevar su labor como maestra y a educar a estos pobres niños que estaban en la ignorancia y cosas así, ¿no? Pero sale también esa pintura, entonces es como el discurso se estandariza, por ejemplo, en esas obras, pero es constantemente repetido en otros espacios. Hace poco me di cuenta que está en los billetes y que ha estado Claro. presente esa pintura en los billetes muchas veces. Y en los libros de texto se repite desde 1959 que la Conaliteg editó el primer libro de texto, que también ahí justo a la portada pues es La Patria de González Camarena. Entonces, visualmente, eso es algo a lo que ya en esta nueva tesis he nombrado como la alfabetización visual. Hay una Claro. suerte de manera en la que nos están repitiendo todo el tiempo cómo se ve un mexicano, cómo se ve la historia de México, cuáles son los trazos, cuáles son los colores, qué elementos hay a su alrededor. ¿Por qué se volvió tan popular esto como de la Catrina? Sí, pues siempre dicen, no, pero pues es que fue, no sé, José Guadalupe Posada quien la hizo. Sí, pero ¿por qué se repitió hasta el cansancio para que se volviera un ícono, un estándar de lo mexicano o del Día de Muertos? Pues bueno, porque en un mural de Diego Rivera se reproduce, lo toman como parte de una identidad y se empieza, y ya la gente hace con esas muestras lo que quiere y las reproduce o se apropia de ellas. O sea, Y luego el llega Disney discurso. y dice, voy a hacer una película. Ajá, y luego llega Disney y dice, miren, no me importa, creo que la quería, Sí, ¿cómo se llama? registrar. Patentar, ajá, registrar oficialmente como parte de ellos, ¿no? Entonces, es como interesante ver esas cosas porque está ahí y también está en construcciones arquitectónicas, por ejemplo, ¿no? O sea, hay o sea, la Biblioteca Central. La Biblioteca Central así es arquitectónicamente y por sí sola es un proyecto magnífico, pero también es un símbolo de lo que es lo mexicano, porque también hay una suerte de repetición constante para que la gente reconozca su patrimonio. Hace poquito también lo que veía en el libro de texto era que para que la gente reconociera o identificara directamente patrimonio
igual a sitio arqueológico en los mapas de México, así nada más como con la silueta de México para reconocerlo políticamente hablando, incorporaba plantitas, así como magueyes y nopales, ¿no? Porque eso es lo mexicano. Incorporaba un estándar de una pirámide, pero así, esparcido en todo el mapa. Entonces, cuando los niños empiezan a ver eso, o las infancias empiezan a ver eso en el libro de texto, ya están teniendo esta suerte de alfabetización visual y ya están identificando que eso es lo mexicano. ¿De dónde vienen estos elementos y cómo se construyen estos elementos? Pues del arte mexicano y del cómo el arte mexicano está presente en casi todos lados como un recurso o una medida oficial para difundir lo que es lo mexicano. Híjole, pues es un proceso que cuando lo piensas y lo tomas de manera consciente es algo incluso hasta maquiavélico, porque dices, bueno, me parece que particularmente nosotros tres que estamos más o menos en la misma generación, ¿no? O sea, en el mismo rango de edades, como que de repente yo percibo que mucha gente le tiene nostalgia a los libros de texto, por ejemplo, Ujú. que nos tocaron que son Muchísima. estos de colores, ¿no? Portadas de colores y tenían una pintura Sí. particular. Y entonces decíamos, ay, está muy bonito, porque cuando han hecho otros libros que sean así De de bonitos. icónicos y de bonitos y que muy simbólicos. Pero realmente lo que estábamos presenciando es esto que tú comentas, una alfabetización cultural. Y es que estos medios, o sea, los libros de texto gratuito, los billetes y monedas, pues sí tienen una circulación, pero súper masiva y un alcance y una presencia, pues en cualquier, digamos, parte del país. Y además trasciende más allá la condición que tenga una persona que sepa leer o no o sepa, ¿no? O sea, yo creo que la cuestión visual sí tiene como este poder también de comunicar un mensaje y pues bueno, ahí está el ejemplo que tú dices, tanto que hasta existe esta nostalgia por volver a ver este tipo de representaciones que nos recuerdan que somos mexicanos y que tenemos estos valores culturales e históricos. Y bueno, y ni hablemos, por ejemplo, de estos emblemáticos símbolos patrios. Bueno, un poco el cierre de este programa va encaminado hacia allá, porque si no fuera suficiente lo políticamente que está cargado este programa, ahora hablaremos de lo que es políticamente actual, ¿no? Porque durante esta gestión que se acaba de terminar, bueno, que le quedan unos cuantos meses, también hubo un cambio de imagen institucional, ¿no? Entonces tú veías incluso que, bueno, o sea, cambio de imagen, Los colores. colores, ¿no? Ah, sí, sí. Pero ya el gobierno mexicano desde hace un par de sexenios hace dos cosas. La primera es que dice, este año va a ser el año de Felipe Carrillo Puerto. Y segundo, ¿no? Cuando hay conferencias de prensa, atrás hay banners, ¿no? Y están así como un montón de fulanos ahí que luego ni sabes quién es o reconoces a los principales, pero que esos son los próceres de la patria, ¿no? Y eso es una combinación interesante entre justamente esta situación de la alfabetización cultural y su ejecución política, porque no solamente es el tema de los libros de texto y en ese sentido los billetes, sino también todo lo que quieres mandar de mensaje cuando tienes a Benito Juárez aquí atrás y tú estás hablando acá como no sé qué, que el proyecto no sé cuál y que la nación tal. Entonces, ¿cómo ves el panorama actual justo de estos procesos visuales en los últimos sexenios? Pues bueno, antes de hablar en general de sus panoramas visuales, yo quiero, y es que esta cita, soy una promotora desvergonzada de esta cita que encontré justo analizando una exposición que venía del Departamento de Propaganda de Lázaro Cárdenas y que se la da a Rockefeller, un señor que se llama Lincoln Kirstein, cuando empiezan a hacer la gestión de las exposiciones y de cómo van a proyectar la cultura al exterior. Se las voy a dar y ya después hablo porque me parece pertinente. No sé cómo aclararles que la cultura es un asunto militar y debe manejarse con el amor y cuidado con los que se construye un mecanismo delicado. Es por lo que estoy tratando de convencerte de que el arte y la cultura son armas militares y un sentido político. Deben ser tratados con el mismo amor y cuidado que un submarino. El día que yo me encontré esto, yo así, mira,
buscando ahí las conversaciones de Rockefeller para que me explicara Rockefeller por qué quería proyectar 20 siglos de arte mexicano en el MoMA. Y es importantísimo ver esto porque así es como funciona y como se ha tratado desde 1930. Desde 1930, la comunicación cultural y política es vital para construir no solo una identidad, sino también para tener control y poder sobre los grupos a los que se está gobernando. Una cosa interesante que también descubrí yo en esta nueva tesis, yo quería hablar de la otra y estoy hablando de la nueva, lo cual me parece interesante, pero bueno, una de las cosas no importa, sí, yo creo que podemos repetir pero yo programas. Yo estoy aquí, mira, haciendo interconexiones en mi cabeza como Jimmy Neutron, pero Sí, al una de rato las así escribir la cosas... tesis ya la acabé. Sí, ya la acabé, maldita sea. No, pero el punto de esto es que yo me di cuenta que ya hay un lenguaje construido desde 1920 que se estandariza en 1959 en la Conalitec de cómo se proyecta y cómo se entiende la historia, pero que ya tiene su catálogo de personajes, su catálogo de hechos históricos, y que sexenio con sexenio lo que hacen es tomar el símbolo que ya se construyó sobre ese personaje y a partir de él proyectar lo que quieren. Lo visual no solo es el hecho de ver cositas ahí, sino que también es un lenguaje. Por eso es que existe una alfabetización visual. Cuando a las infancias les ponen los símbolos patrios, lo que están haciendo es empezar a generar esas conexiones y esas asociaciones con cuáles son los colores nacionales, cuál es el escudo, cuál es el animal oficial, qué representa el nopal, qué implica que un nopal esté presente en un escudo. Entonces, eso lo que se hace desde un principio es alfabetizar, es decir, que cuando vean estos elementos los reconozcan como parte de la nación, como parte de la cultura, como parte de lo mexicano. Entonces, en los proyectos sexenales y sobre todo en la iconografía que se construye a partir de los periodos presidenciales, se toman estos catálogos. Por ejemplo, en los libros que nos tocaron a nosotros, nos toca un modelo neoliberal, que pues quien los está proyectando es López Portillo como secretario de Educación Pública y ¿cómo se llama el presidente malvado, más malvado del PRI? Que yo veo y digo, ay, ese ¿Cuál de señor me da todos? miedo. Es que todos son malvados, ¿verdad? Ajá, Salinas de Gortari. sí. Salinas de Gortari, sí. Entonces, Salinas de Gortari es el presidente, López Portillo es el secretario de Educación, y ellos, pues como así, casual, ¿no? Les estalla en el 94 lo del ZLN, pues se les hizo fácil modificar en los libros de texto el personaje de Zapata. Entonces, previamente el personaje de Zapata en los libros de texto y oficialmente era un ícono, era una gran figura porque gran libertador del sur. Y para ellos ya no. En el libro de texto tal cual viene, bueno, pues Madero fue mejor porque él sí tuvo un proyecto político de las instituciones, pues ellos pues a lo mejor fueron ahí de revoltosos, pero como no tuvieron proyecto político, pues no triunfaron. Entonces, pues pobrecitos. Así viene yo el día que estaba leyendo eso a las 4 de la mañana, haciendo así las conexiones de mi mente, puse el Barzón porque dije, no, maldita sea, no, porque pues era lo que estaban proyectando. Pero entonces, aquí lo interesante es ver, tomaron un personaje que ya tenía una connotación y una configuración política y solo utilizaron el cascarón o el molde para proyectar un nuevo discurso. Y cada sexenio se hace. No nos vayamos tan lejos. ¿Por qué no existe un billete de Emiliano Zapata actualmente? Ajá. ¿Por qué? ¿Desde cuándo ya no existe un billete de Emiliano Zapata? Porque sí había. Sí, el de 10. 10 pesos. Sí, 10 pesos. No, 10 pesos. 10 pesos. 10 pesos. 10 viejos pesos mexicanos. No. Que Pero existía. Que ahora ya nada más es la moneda. Con la piedra del sol. Con la piedra del sol. Existió, ¿no? ¿Por Sí. qué ya no? Porque a partir del 94 dejó de ser, y hay un señor que lo explica muy bien, que lo quiero muchísimo, que es Ariel Arnal, que justo tiene un estudio sobre la figura de Zapata, ¿no? Que se llama Átila de Tinta y Plata, por si les interesa, es una cosa interesantísima. Y es observar cómo, según las condiciones políticas, las necesidades del proyecto del Estado, van cambiando cuáles son sus personajes referentes o le pueden dar la vuelta, inclusive a algún proceso como hizo AMLO para que España le pidiera perdón. O sea, ¿realmente eso era lo importante o qué era lo que quería proyectar a partir de discursos ya conocidos para los mexicanos y ya estandarizados para los mexicanos? Entonces,
En los últimos sexenios, la forma en la que se recupera los personajes es exactamente la misma, porque ya son personajes que ya construyeron y configuraron de la misma manera. Es decir, a Benito Juárez lo van a utilizar siempre, porque Benito Juárez ya es en sí mismo el símbolo de la democracia y el símbolo de la participación y el símbolo de la paz. Entonces siempre va a estar presente, porque ya lo construyeron como. Lo que va cambiando es la manera en la que los van utilizando. Algo que yo he visto que es un fenómeno, pues ahora reciente, ya me tocó verlo como en dos congresos, que la gente empieza a hablar de propaganda nazi, ¿no? Así como de, es que miren, ¿no? Y las transformaciones y las personas de perfil en los retratos oficiales y la forma en la que, no sé, te muestran a los personajes. Y entonces es un símil muy común empezar a hablar de propaganda nazi, de cómo se construye como la identidad y cositas así, y decir, bueno, y de la propaganda nazi pasamos a la 4T, a la 4T, mostrando sus eslogans y mostrando a los personajes y cosas así. Y a mí me parece curioso porque, pues, si nos ponemos a revisar desde que inicia el PRI hasta el día de hoy, siempre hacen lo mismo, porque son formas de propaganda política. No es que sea nuevo, no es que se les haya ocurrido, no es que la 4T salte de la propaganda nazi a su propia propaganda, sino que pues ya son estándares de propaganda política. El lenguaje visual es bien predecible. Lo que pasa es que no nos enseñan a leerlo y no nos interesa porque asumimos que una imagen dice más que 1000 palabras y no es cierto. La imagen funciona en la medida en que la configuremos con esas 1000 palabras. Entonces, yo no noto, la verdad, yo personalmente no noto ninguna diferencia en cómo construyen visualmente sus identidades, porque son las mismas poses, los mismos personajes, las mismas intenciones, solo lo rellenan con la historia que les conviene o con la historia que mejor les justifica su proyecto. En este caso, por eso es que sale ahí Quetzalcóatl, porque hace poco me entregaron una constancia de algo y el logo era Quetzalcóatl. Y dije, ay, qué bonito. Pero pues es lo mismo, sigue siendo un logo, sigue manteniendo esa estética, ¿no? Pues no sé cuántos años lleva este diseño, pero en las actas de nacimiento viene Ah, También. sí. viene la de la serpiente de Xochicalco. Y pues yo veo ese diseño desde que tengo memoria, pero y me imagino que antes era otra cosa distinta. Pero ya tiene un rato y no ha cambiado. Y así te puedes encontrar un montón de documentos oficiales que tienen alguna cosa que se toma. Particularmente hay que decirlo, de culturas prehispánicas del centro de México, que Ujú. si hacemos o retomamos la pregunta de que si son procesos democráticos, no solamente no son democráticos por el sentido de que vemos un grupo particular que está tomando una decisión o está imponiendo símbolos para todos los otros grupos, sino que justamente los símbolos que se retoman tampoco son nada democráticos, porque si tú ves la mayoría de la iconografía gubernamental actual, casi todo proviene pues de la raíz náhuatl, que prehispánicamente llamamos mexicas. Pero pues eso no tiene tanto eco si te vas al sur, o si te vas a la península de Yucatán, o mucho menos si te vas al norte. Entonces ahí tenemos como varios problemas sobre el mismo problema. Y además, también este modelo de tener también este proyecto, por ejemplo, en arqueología, tú y yo lo sabemos muy bien, ha sido cada sexenio está marcado por un magno proyecto que va precisamente a enfatizar en cierta cultura que casualmente o es mexica o es maya. Ujú. Bueno, y eso en el último sexenio ya sabemos cuál es, ¿no? Pero yo creo que tiene sentido con todo esto que nos estás comentando, Marisol, y son cosas que necesitamos sentarnos a reflexionar y hablar, y por eso tenemos aquí pues gente que se ha dedicado a investigar, porque pues yo creo totalmente lo que nos estás comentando, que muchas veces no nos preguntamos o no nos detenemos, no reparamos en preguntar y en cuestionar por qué nos están mostrando estas cosas, estos colores, estos logos, estos eslogan, estos personajes históricos. Y yo creo que sí es importante porque tiene que ver con esto que estamos hablando a lo largo de este episodio, en cómo estamos pensando el pasado, en cómo nos percibimos en el presente, y pues finalmente también influye en nuestra forma de sentir como personas y como mexicanos.
Sí, de hecho, esto que comentan de la iconografía y de dónde viene y que si son procesos democráticos, nunca lo son, porque siempre son procesos profundamente centralistas y etnocidas. Siempre. Y si vemos el cómo se construye la narrativa nacional, todo tiene que ver con el centro. O sea, nunca, yo siempre le llamo chilangocentrista porque ¿qué más? ¿Qué hay más allá que el pez chilango? No hay absolutamente nada y me parece muy interesante y, insisto, en los libros que yo analicé, que son los de nuestra generación, no sé si recuerdan que teníamos uno de entidad federativa y Sí, ese de esa entidad federativa, yo revisé los 32 libros de entidad federativa para ver pues si de verdad era entidad federativa y en realidad no, primero te hablaban de la geografía del estado y después cuando era ya la parte de historia, era tu estado insertado en la dinámica nacional. Es decir, qué, qué suceso, qué elemento, qué personaje, qué lo que sea, te vincula con la gran historia nacional. Y la forma de dividir los procesos, la forma de hablar de los acontecimientos era siempre la misma estructura de pasado prehispánico, conquista, independencia y ya, lo que quedara, ¿no? Las obras después de la independencia. Y como todo seguía esta misma lógica, era como preguntarse, bueno, ¿y cómo, no sé, Zacatecas se inserta en el discurso de la independencia? Y solo en ese sentido el Estado tenía reconocimiento o era válido. Y entonces ahí era ponerse a pensar, ¿qué tan centralista es eso? O sea, tu historia como entidad federativa solo vale en la medida en la que se vincule con el centro. O sea, si no se vincula con el centro, pues no pasa nada. Por ejemplo, en el caso de Yucatán era muy divertido porque pues no hablaban de nada. Era como de, oh, sí, en algún momento fueron partícipes de la independencia. Silencio, 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 silencio. O sea, no pasa nada en Yucatán, por ejemplo, ¿no? Porque no contribuye al relato nacional. Entonces, esos procesos centralistas y justo por las cuales yo decido pelearme con la identidad nacional o decido investigar estos temas, es porque a mí personalmente se me cuestiona mucho como de, bueno, ¿y qué tiene de malo que todos nos sintamos reconocidos por algo? ¿O qué tiene de malo? Y me lo han dicho así académicos, doctores, ahí sí no voy a mencionar nombres porque no me voy a aventar al alacrán, pero ¿y qué tiene de malo? Si eso construye ciudadanía, si eso construye una forma en la que todos nos identificamos con nuestro patrimonio. Si México, al ser un país tan diverso, pues necesita puntos en común. Y yo me pongo a pensar y digo, ¿sabes cuántas cosas hemos invisibilizado? ¿Cuánto etnocidio se ha cometido por mantener este discurso nacional? La estandarización del español es una de las cosas más etnocidas que ha hecho el Estado. Y a veces no se toma en cuenta porque, pues qué padre, todos somos mestizos, todos hablamos español, todos somos uno mismo. No es cierto. Y eso es el gran problema de las identidades y el gran problema de tener estos proyectos nacionales. Y justo pues a mí me pues, regreso un poco a esto del si es democrático o no. Por supuesto que no, es etnocida, no democrático. Y dentro de un proceso etnocida está un proceso profundamente autoritario. Y a mí me parece como fundamental que reflexionemos en esto, que evidenciemos que existe esto, porque no nos estamos dando cuenta de las violencias que está justificando mantener un discurso estandarizado de la nación. claro, y entonces debemos cuestionarnos, por ejemplo, es por poner un ejemplo que es muy conocido, pero quizá que no hemos visto, ¿no? La trascendencia y el impacto que tiene el ensalzar mucho una cultura maya prehispánica y además de un periodo en particular que es como el clásico, pero a las comunidades mayas actuales no protestamos, no levantamos o no contribuimos a que se visibilice el desplazamiento que están teniendo ahorita en sus territorios, la discriminación, el racismo que siempre ha estado presente, la invasión precisamente a sus comunidades. Y es algo que no estamos poniendo en tela de juicio cuando sí deberíamos, porque tiene que ver con todo esto que dices, de que ha desembocado en violencias, en etnocidios, bueno, en genocidios yo diría, pero pues que ahí está, es algo que está pasando en los últimos años. O sea, viene pasando desde hace varios ya décadas, pero es algo que sigue vigente.
Y yo creo que es una, más que contradicción también, porque defiende mucho esta cuestión de mirar la cultura maya prehispánica como algo pues muy digno de admirar a nivel de desarrollo, a nivel cultural, a nivel histórico, pero ¿qué está pasando con las comunidades vivas? Yo creo que es ahí donde está uno de los meollos del asunto. Y pues bueno, para discutir y reflexionar esos temas, por supuesto que te trajimos a ti, Marisol. Y bueno, pues también para que, bueno, la verdad es que el tiempo ya nos está también diciendo que por el momento el episodio lo vamos a ir cerrando, pero yo creo que el tema definitivamente no queda cerrado. Y bueno, también nos interesa mucho pues cuando ya termines y se pueda leer pues el trabajo de investigación que estás haciendo, pues también que nos lo compartas por aquí. No, ya casi, ya casi. Ya solo necesito que Conacid me suelte, me suelte y ya lo publico. Pero bueno, Marisol, en realidad si alguien más quiere seguir esta discusión, aunque en realidad lo haces de manera recurrente en casi todas tus redes sociales, ¿dónde va y te busca y pues comienza a generar una conversación? Pues bueno, estoy en todos lados como @fresatanicart y pues nada, ahí estoy, quieren discutir conmigo, quieren enojarse conmigo, ahí estoy siempre abierta para, para leerlos y leerles. Y pues nada, perdón que sea yo esta señora loca de esto es un proceso etnocida porque sí estoy muy enojada. No, no es cierto. No, pero pues se tiran factos, como dirían por ahí. Entonces, más bien aquí, en ese sentido, en la hoja suelta dejamos la siguiente pregunta. Ya hay una nueva figura presidencial en este momento que estamos escuchando este programa y la pregunta es, ¿cómo será el proceso de aquí al futuro? ¿Cómo serán estos procesos culturales en este sexenio que va a iniciar muy próximamente? ¿Cómo va a ser la postura gubernamental pues en estos temas de identidades nacionales? Ahí les dejamos el dato, ahí les dejamos la pregunta porque debemos estar involucrados políticamente y mayoritariamente estamos hablando de nuestras propias identidades, sea una, otra o muchas las que tengamos aquí en México. Entonces, pues ahí está el programa, ahí está la reflexión. Muchísimas gracias por acompañarnos y no se les olvide seguir a Libreta Negra MX en todas sus plataformas y seguir el contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, iHeartRadio y cualquier otra donde escuchen sus programas. Muchas gracias por estar por acá y nos vemos la siguiente vez con otro gran tema. No se les olvide que cultivamos memorias. Exactamente. Gracias, bye. Gracias por acompañarnos aquí en Libreta Negra MX. No olvides dejar tu like y un comentario, además de darle clic a ese botón de suscripción. Eso nos ayuda muchísimo para que lo que hacemos llegue a mucha más gente. Síguenos en X, en Facebook, Instagram, TikTok y checa todo nuestro contenido en YouTube, Spotify, Apple Podcast y cualquier plataforma de podcast de tu preferencia. También échale un ojito a nuestras plataformas de apoyo aquí en YouTube, Patreon, PayPal y Ko-fi. Nos vemos la próxima y seguimos cultivando memorias.